Fueron el arma secreta de activistas de todo el mundo, en democracias asfixiadas y en regímenes totalitarios. Fueron lugares seguros donde enriquecer el debate, fueron útiles para periodistas y políticos. Pero el paso del tiempo y el peso del capitalismo pueden con todo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Telegram, otro ángel caído de la revolución digital. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo y como hay mucha gente que empieza el año después de las vacaciones, te traigo una promo increíble para que arranques con buena energía. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. En la noche del 24 de agosto, sábado, un jet privado procedente de Azerbaiyán aterrizaba en el pequeño aeropuerto de Le Bourget, a las afueras de París. En ese avión viajaba el fundador de la aplicación de mensajería Telegram. Pavel Durov, de 39 años, llegaba a Francia junto a su mujer y su guardaespaldas. Nada más bajar del avión, Durov fue detenido por la policía francesa, que lo esperaba a pie de pista. Solo unas horas después, la noticia daba la vuelta al mundo. La justicia francesa considera que Pavel Durov es responsable o cómplice de varios delitos muy graves que se cometen en parte o gracias a la aplicación que él mismo creó en 2013. Terrorismo, distribución de pornografía infantil, blanqueo de capitales, tráfico de drogas. A Durov se le ha prohibido salir de Francia, se le ha retirado el pasaporte, tiene doble nacionalidad, rusa y francesa, y debe acudir a firmar en una comisaría 2 veces por semana. Esta noticia coincide en el tiempo con el cierre de Twitter, ahora se llama X, en Brasil. Un juez del Tribunal Supremo brasileño ha ordenado el apagón de esta red social en el país ante la negativa de su propietario, del multimillonario Elon Musk, a cancelarle los usuarios a 6 activistas de ultraderecha a los que el juez considera responsables de difundir mensajes de odio y de desinformación. Son 2 noticias que nos hablan de cómo las herramientas que un día fueron útiles, tan útiles para extender la libertad de expresión, para la lucha de activistas por los derechos humanos, que fueron tan decisivas para organizar revueltas contra totalitarismos o contra el inmovilismo político, de pronto esas mismas herramientas son vistas como una amenaza para democracias garantistas, como la de Francia, o para incluso referencias de la izquierda reivindicativa, como el Brasil de Lula. ¿Qué está pasando? Carlos del Castillo, hola. Hola, Juanlu. Carlos, a Elon Musk y a Twitter, yo lo siento, pero me resisto a llamarlo X, les conocemos bien, así que te quiero pedir que dediquemos un poco de tiempo a contar el caso de Telegram, al caso y la historia de Pavel Durov. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde sale? Pues los primeros pasos de la historia que cuenta el propio Pavel Durov sobre él se parecen mucho a lo que cuentan sobre sí mismos los magnates de Silicon Valley. Él viene de una familia relativamente pudiente, rusa, no es un oligarca, pero bueno, es una familia que tuvo acceso a uno de los primeros ordenadores personales que existieron en el mundo, y así él y su hermano empezaron a programar, aprendieron de forma autodidacta. Luego, cuando llega a la universidad, él empieza a programar páginas web para sus compañeros hasta que termina desarrollando VK, que es la primera red social rusa muy similar a Facebook. Y de hecho, Pavel Durov durante mucho tiempo fue conocido como el Zuckerberg ruso. El caso es que VK creció muy rápidamente, sobre todo en los entornos de países postsoviéticos, tanto en Rusia como en Ucrania, en Bielorrusia. Y empezó a ser usada como una plataforma de comunicación también por los opositores a los regímenes que había entonces en esos países. Entonces, en 2011, llega el primer conflicto con el gobierno ruso, que le pide datos de opositores que están usando los grupos de VK para organizarse. La versión oficial que cuenta Durov es que en ese momento él se niega por primera vez a colaborar con los servicios de inteligencia rusos. Hasta que en 2013, en Ucrania, pues en toda la revolución que hubo contra la influencia rusa en el país, la gente que organizaba las protestas seguía utilizando VK para organizarlas y para ponerse en contacto, ¿no? Y ahí llega una segunda petición
del FSB, que es el heredero del KGB, que le pide los datos de los manifestantes ucranianos. O nos los das o va a haber consecuencias. Y entonces, siempre según la versión oficial de Durov elige no dárselos. Y esas consecuencias terminan suponiendo que le obligan a vender toda su participación en VK y a exiliarse del país, a abandonar Rusia, en lo que entonces parecía que iba a ser una salida del país para siempre. Es desde ese exilio desde el que Pavel Durov funda Telegram. Y supongo que hay mucha gente que usa Telegram y que nos está escuchando y que sigue el grupo de Telegram del diario.es, pero hay muchísima gente que no tendrá ni idea de lo que es Telegram. Es una alternativa a WhatsApp, ¿no? Pero ¿en qué es diferente? ¿Por qué triunfa Telegram en aquellos años? Es muy normal que en 2015, 2016, en esa época, Telegram fuera vista como una alternativa sobre todo a WhatsApp, que acababa de sufrir el escándalo también de Edward Snowden, ¿no? Que reveló que las compañías estadounidenses dejaban puertas abiertas a los servicios de seguridad del país para que espiaran todas las conversaciones, incluso de líderes políticos internacionales. Pues en ese momento Telegram estaba ahí como una aplicación fundada por una persona que parecía que se había visto obligada a salir de Rusia y que quería evitar que le volviera a pasar lo mismo que le había pasado con su red social anterior. Es decir, quiere que la aplicación sea cifrada y por lo tanto ni él ni nadie pueda tener acceso a los datos de las conversaciones, y también con una voluntad política de no colaborar nunca ni con gobiernos ni con autoridades judiciales. Esto es que si realmente llega una petición de información por parte de un Estado, pues Telegram se va a negar rotundo, simplemente opta por no contestar. Estamos hablando de 2014-2015, todo esto coincide con un momento de muchísima ebullición política en un montón de países. De hecho, en España hay toda una nueva generación de activistas, de activismo de izquierdas, de nuevos políticos que quieren montar nuevos partidos, que se meten en Telegram a organizarse y a debatir, ¿no? En el diario.es hemos utilizado muchísimo Telegram para acercarnos a esa nueva generación de lectores, pero también lo usamos internamente como herramienta de trabajo todos los días. ¿En qué momento, Carlos, Telegram deja de ser un símbolo del bien, digamos, para empezar a manchar su historial? Sobre todo empieza a cambiar desde 2020. Hay que tener en cuenta que antes de esa fecha, Telegram había estado funcionando con la fortuna de Durov, que había obtenido tras la venta de VK. Pero a partir de 2020, Durov ya da un giro a la situación y decide que Telegram tiene que empezar a ser rentable de alguna forma. Y emprende varios proyectos. Emprende un proyecto de criptomonedas para que la aplicación sirva también como plataforma de pagos y crea lo que al final va a terminar diferenciando a Telegram de todo el resto de aplicaciones de mensajería, que son los canales y los grupos. Pero a cambio, ¿qué es lo que hace? No establece un cifrado de extremo a extremo, ni para los canales, ni para los grupos, ni para los chats normales entre usuarios. Y con eso también se extiende una sospecha política, ¿no?, que ahora aflora con su detención. Cuéntanos eso. Pues en esa primera etapa de Telegram es prohibida por muchos gobiernos autoritarios. La prohíbe China, la prohíbe Irán y también la prohíbe Rusia. Sin embargo, en 2020, Rusia vuelve a aceptar el uso de Telegram en el país. Y aquí no sabemos muy bien lo que ocurre. Ahora, lo que ha ocurrido, que lo hemos conocido a partir de una filtración que ha salido a la luz después de su detención en Francia, es que Durov ha estado viajando a Rusia muy recurrentemente desde que oficialmente se exilió en 2014. Al menos 50 veces. Y que no solo ha estado allí más de 50 veces desde 2014, sino que estaba allí tanto cuando Rusia prohibió Telegram en el país y cuando lo volvió a readmitir, que es incluso todavía más sospechoso, ¿no? Telegram, de hecho, a día de hoy es una aplicación muy importante en Rusia. Pero, en todo caso, por aclarar, Francia no detiene a Durov con el argumento de que tenga algún tipo de conexión rusa clandestina o que sea una especie de agente doble. Lo que dice la Fiscalía es que Telegram se ha negado en repetidas ocasiones a colaborar con los tribunales para desmontar esos grupos donde se organizan delitos graves, ¿no? De hecho, Carlos, no lo hemos dicho todavía, pero antes del verano tuvimos un buen susto porque el juez Santiago Pedraz ordenó bloquear Telegram en España, de un día para otro.
En este caso, por no impedir que haya gente subiendo contenido con copyright a sus canales, ¿no? Películas, para entendernos. Pero no sé si ves, Carlos, un exceso en estas acusaciones, porque barbaridades, delitos de odio, películas con copyright, las hemos visto también en empresas de Estados Unidos, como Facebook, como YouTube, o como Twitter en los últimos años. No, yo sinceramente para nada. Telegram es ahora mismo una cosa bastante extraordinaria en el panorama de aplicaciones de redes sociales, aplicaciones tecnológicas en general. O sea, podemos decir que Telegram es la única aplicación que tiene conciencia de que sus servicios se están usando para actividades criminales. Además, no actividades criminales como el copyright, de lo que se le acusó en España, sino terrorismo, difusión de pornografía infantil, crimen organizado. Telegram sabe esto y no hace absolutamente nada por evitarlo. Y no solo es que no haga nada por evitarlo, sino que se lucra con ello. Esto es una diferencia fundamental con cualquier otra aplicación y todas las aplicaciones estadounidenses que sabemos que tienen innumerables fallos, que han sido tóxicas para la sociedad. Lo hemos denunciado en este podcast también, Juan, lo hemos contado los casos. Pero ¿qué pasa con todas esas aplicaciones? Que una vez que ellas tienen constancia por parte de una autoridad reglada, es decir, un tribunal, de que se está cometiendo eso en sus plataformas, ellas lo retiran y establecen los métodos, o dicen establecer los métodos para que no vuelva a suceder. Esto, aunque sea también un discurso publicitario, aunque lleguen tarde en muchas ocasiones, para mí es una diferencia clave con lo que es Telegram ahora mismo, que es nos da igual. Es que sabemos que se está usando para estos delitos y nos da igual. Es que no colaboramos con la justicia. Es que ni siquiera ponemos un equipo encargado de recibir esas notificaciones. Tú nos has contado, además, en otros capítulos de este podcast, que Telegram se ha convertido, paradójicamente, en el lugar preferido por la ultraderecha en España y fuera de España para esparcir bulos, desinformación, que si la Tierra es plana, que si las vacunas nos matan, que si la mujer de Pedro Sánchez es transexual, todo eso sí se rebota en medios, digamos, más tradicionales y de derechas, pero para entendernos, lo de Alvise sería imposible sin el permiso de Telegram. Sí, esta contrarrevolución reaccionaria tiene unas características diferentes a los movimientos sociales que habían utilizado Telegram y que siguen utilizando Telegram. Este es un movimiento de ultraderecha que va contra el multiculturalismo internacional, contra los derechos LGTBI, que hace proposiciones racistas. Ha generado todo un ecosistema de noticias falsas, de bulos, de desinformación, que se retroalimentan entre diferentes canales, ¿no? Como chemtrails o todas estas teorías disparatadas. Todo esto, para terminar, Carlos, me hace pensar también en Twitter, ¿no? Como Telegram y Twitter, que hace 10 o 15 años eran como símbolos de la revuelta, ahora son vistos como problemas para la democracia, sin que protesten demasiado los colectivos activistas que siempre han intentado conservar la libertad de expresión en redes sociales. Es decir, no estamos viendo grandes movilizaciones de solidaridad ni con Elon Musk ni con Pavel Durov en estas últimas noticias de las últimas semanas, ¿no? En el caso de Twitter ya viene de lejos, y ahora también Telegram, ¿no? Creo que Musk ha convertido Twitter en una especie de periódico moderno. Igual que los empresarios antiguamente se compraban periódicos para marcar agenda política, la persona más rica del mundo se ha comprado toda una red social, que no es casualidad que sea donde se desarrolla el debate político en Internet, para no solo marcar agenda, sino determinar las reglas en las que esa agenda puede moverse. Porque es Musk el que dice, pues esto está permitido en la plataforma y esto no. Y además es Musk el que decide qué comentarios son más potenciados y qué comentarios se viralizan y cuáles no. Y está utilizando esto como una herramienta política. A ver, es cierto que los casos de Telegram y Twitter o X son absolutamente diferentes, pero aquí sí que podemos detectar un movimiento bastante internacional por parte de los estados para controlar a las grandes plataformas. Los poderes legislativos llevan años preparando leyes para Internet y que una de sus voluntades es impedir que esa impunidad siga creciendo, ¿no? Impedir que pueda haber un empresario que se niegue repetidamente a colaborar con la justicia y que no le pase nada.
Y la ley que ha terminado con el cierre de X en Brasil es una ley contra la desinformación, ¿no? Que también es relativamente nueva. Y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años, porque el primero que se vio en las primeras etapas de Internet, podemos decir que salió relativamente mal cuando se intentaron aplicar leyes del mundo físico al mundo digital, por ejemplo con las guerras del copyright, en las que ahora pues gran parte de aquellos acusados, la mayoría, por compartir archivos peer-to-peer, por ejemplo, pues han sido absueltos, ¿no? Después de muchos años de juicios. Ahora parece que los estados se han vuelto a preparar y ya están listos, ¿no? Y estamos viendo pues acciones bastante límites o que habríamos considerado pues bastante llamativas hace unos años, como el cierre de una plataforma completa en un país o la detención de un gran magnate tecnológico. Carlos del Castillo, compañero especializado en tecnología en eldiario.es, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Me encanta volver por aquí a recomendarte contenido de nuestra app, porque además esta semana hemos tenido estreno de temporada de La vida secreta de las madres. Y sí, como siempre, te dejo un poquito. Dependiendo de cómo te sientas, de cómo te percibas a ti mismo, vas a permitir que los demás te traten, hagan o dejen de hacer. Entonces, si tú consideras que los demás te hacen un favor por quererte, por estar contigo, evidentemente tú vas a tolerar muchas más cosas. Entonces, a mí esto de te quieres, no te quieres, te miras al espejo, te gustas, para mí la autoestima no es eso, sino en qué valor te pones a ti. Escúchalo entero y disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.